Tu palabra, Señor, que nos transforme, que nos cambie, que nos guíe a toda verdad, Señor, mi Dios. Y abre nuestros oídos espirituales, mi Dios, nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para que tú te expreses a tus hijos, Padre Santo. Te pido, Padre, por el pastor, mi Dios, que lo guarde, los guíes, lo cuides, mi Dios. Gracias por este hombre, Padre, que tú has puesto, Señor, en este lugar. Que sea un pilar, Señor, mi Dios, en este lugar de bendición para cada uno de tus hijos, Padre. Te ayúdalo, Padre, en todo lo que él emprenda, Señor, mi Dios. Bendice su casa, su familia, todo lo que le has dado sea bendecido por ti, Señor, porque él te ama y te respeta, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, a los hermanos. No hay niños. La semana pasada leíamos acerca del señorío de Cristo. Hablábamos del versículo de Hechos 2:38, ¿no? De confesar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, de arrepentirnos y bautizarnos en su nombre. Y lo que tenemos que hacer, y en esta mañana quiero compartir con ustedes algo también muy importante en el carácter de la persona, que nos llega a cada uno de nosotros, y hablar acerca del enojo y la ira. Aunque parece que es algo que no tiene mucha importancia, pero este es uno de los pecados más recurrentes en el que la iglesia del Señor cae. Y en esta mañana queremos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, hablar acerca del enojo y la ira. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra sociedad, lastimosamente, está plagada de enojos, de actitudes airadas, y está plagada de agresividad. Parecería que hoy en día hay más violencia. Parecería que hoy día la gente se enoja más fácilmente, se irrita. Y eso es lo que está en el corazón del hombre. Está implantada en esta sociedad. Y el enojo se descarga contra el prójimo, contra las personas cercanas, contra el vecino. El enojo se va en contra también muchas veces de la suerte. La gente maldice porque no le va bien por esto, por lo otro, y maldice, y se enoja, se enfada. Es muy característico ver cómo la gente se irrita en contra del gobierno, en contra del patrón, cuando el Señor nos manda a que oremos por las autoridades que están establecidas en la nación. Y es muy particular ver también el enojo en contra del cónyuge, que es lo más característico, que nos enfadamos con nuestro cónyuge. Y hay personas que muchas veces van más allá y se enojan en contra de Dios. Y todo esto, ¿qué denota, hermanos? Revela una notable y falta de equilibrio en el interior. La falta de equilibrio en el interior, falta de dominio propio y de otras virtudes de carácter, y se hace muy difícil y penosa muchas veces cuando las personas no sabemos controlar esta ira, este enojo. Se hace muy difícil la convivencia familiar y aún la convivencia social, amados hermanos. O sea, es algo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta acerca de esta palabra, o estas dos palabras, el enojo y la ira. ¿Qué es el enojo? Podemos ver en Mateo 5:22 que Jesús habla en el Sermón del Monte y les dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí escuchándole en este sermón acerca del enojo. Y lo habremos escuchado muchas veces, amados hermanos, seguro. Y lo dice:
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué nos dice? ¿Será culpable de qué? De juicio, ¿no es cierto? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No, a muchas veces hay personas que dicen que no tenemos que decir necio, no tenemos que decir fatuo. En realidad, hay una palabra más generalizada que podemos poner en lugar de estas dos palabras. En otra versión nos ayuda a entender mucho mejor este versículo de Mateo 5:22, que dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Hay un juicio para toda persona que esté enojado con su hermano. Hay un juicio. Hay un juicio, lo dice, queda expuesto a un juicio. Mas cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Vamos nosotros, hermanos, las personas que insultan, que tengan por costumbre insultar, también va a estar sujeto a un consejo, a un juicio. Pero ahora viene lo más grave todavía, aún en este mismo versículo, y nos dice a la iglesia que cualquiera que maldiga quedará sujeto ya no ante un concilio, ya no ante un tribunal, sino esto es más fuerte y dice: quedará sujeto al juicio del infierno. Ningún cristiano, o en la boca de ningún cristiano, puede haber palabras de maldición. Lo que nos está diciendo en este versículo, y damos gracias a Dios, porque la Biblia mismo habla mucho acerca de la ira y del enojo. Si la Biblia habla y tiene muchos versículos acerca de esto, es porque es el pecado más recurrente que hay en las personas, aparte de la mentira, aparte de los celos, que también son pecados recurrentes. El enojo y la ira está muy presente en el corazón del hombre. Efesios 4, 26 y 27 nos dice también: airaos, pero no pequéis. ¿Y qué nos dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra traducción, otra versión de la Biblia también nos dice, otras versiones de la Biblia dice: si se enojan, tenemos una emoción. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Colosenses 3, el apóstol Pablo también habla a la iglesia que está en Colosas, y le dice: pues ustedes, nos dice a nosotros, han muerto y su vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos hemos muerto espiritualmente hablando? Hemos dejado este viejo hombre. ¿Cuántos hemos muerto? Yo creo que todos, ¿no? Pero pocos amén escucho. Nos dice: ustedes han muerto y su vida ¿en qué? ¿En dónde está escondida? Está escondida con Cristo, en Dios. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado la ropa de la vieja naturaleza con sus vicios. ¿Qué nos está diciendo? Cuando tenemos tal vez esta ira descontrolada, este enojo descontrolado, nos está diciendo que es un vicio que el viejo hombre por su naturaleza lo tiene. Cuando no podemos controlar, cuando se escapa de nuestras manos, es que nuestro cuerpo está viciado y no lo queremos dejar. Es igual, nos está diciendo, como un drogadicto, como un alcohólico, o como alguien que tenga una clase de vicio, de apuestas, por ejemplo, la ludopatía. Si nosotros no tenemos control, o a lo largo del tiempo no hemos tenido control sobre la ira, y cuando viene la ira estallamos y ofendemos y no nos importa de quitarte por medio que estés, nos dice: es el vicio que todavía tienes.
muchas veces decimos el alcohólico, el drogadicto. No, tú también tienes un vicio que no puedes dejar por la vieja naturaleza que aún te gobierna. Eso es lo que está diciendo, porque ahora tu vieja naturaleza, nos hemos quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Esto es lo que nos dice. Proverbios 9:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira. Es duro lo que está diciendo en esta porción. El necio, el que carece de inteligencia, el que no sabe pensar, está diciendo, da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Lo que nos está diciendo en estos versículos, que el enojo es una emoción violenta y es de carácter penoso, y por lo general se trata de una manifestación espontánea, no premeditada, con la cual se expresa una fuerte disconformidad, desagrado o indignación cuando una persona demuestra su ira. Constituye una actitud antisocial, ya que comúnmente se dirige contra otras personas y afecta las relaciones interpersonales. Por supuesto, imagínense la persona que es iracunda, solo va a querer estar peleando, va a querer estar discutiendo. La Biblia nos habla acerca de dos tipos de enojo, hermanos. El primer enojo nos dice que es un enojo que tiene una reacción natural, que está en el ser humano, pero este enojo debe estar bajo control. O sea que es un enojo que está en el ser humano. Por eso San Pablo dice: si se enoje, no peque. Otras versiones traducen el mismo pasaje: airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando nos dice esto y nos está hablando? Ante un suceso o una situación injusta o desagradable, resulta natural experimentar una emoción inicial negativa, casi involuntaria, de enojo. El airarse es una emoción natural de cada ser humano. Esta reacción natural está en nosotros, está presente, pero ahora los que hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, podemos y tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios para tener dominio propio sobre esa ira. Pero lastimosamente, esta es la primera clase de enojo, que es una reacción natural del ser humano que puede ser controlada, puede estar bajo control. Y la segunda nos dice que el enojo puede convertirse en pasión desordenada del alma. Y el apóstol Pablo señala que el enojo y la ira como manifestación del viejo hombre y de la vieja manera de vivir deben estar desechadas de nuestros corazones. Y mira lo que dice en Gálatas 5, vamos a dar lectura en Gálatas 5, 19 a 24, que aquí incluye la ira entre las obras de la vieja naturaleza. Aquí dice que es una manifestación de las obras de la carne. Gálatas 5, 19 nos dice, ¿y qué dice que son manifiestas? Y manifiestas son las obras de ¿qué? Las obras de la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Manifiestas son las obras del viejo Javi, del viejo Hugo, del viejo Juan, del viejo Eber, que tenemos, dice, que estar sometidas a la vieja naturaleza. Y dice que estas personas, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas tal vez son unos pecados que expone a la persona, que son terribles, no podemos decir. Idolatría, hechicería, enemistades también, pero hay cosas pequeñas que tal vez están en nuestro interior que no tenemos control. Y nos dice que la manifestación de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dentro de la ira está la enemistad, está el pleito, está las contiendas, está las disensiones. Y nos dice, acerca de las cuales el apóstol Pablo nos dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las personas que practican esto, ¿qué nos dice? Que las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué área es la que nos falta a cada uno de nosotros de entregar? ¿Qué área? Tal vez una persona ira, tal vez otra persona el celo, tal vez otra persona problemas con el alcohol. O idolatría. Pero en estamos hablando de la ira, lo que nos compete en este momento. Y debemos decirle al Señor que nos ayude. Porque es un fruto de la carne esto, hermanos. Y es muy fácil muchas veces que se nos revele a cada uno de nosotros. Más el fruto del Espíritu. ¿Cuántos tenemos del Espíritu Santo morando en nosotros? Amén. Todos, ¿verdad? Y es el fruto que el Señor nos da para que nosotros podamos luchar contra esto. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué quiere el Señor que evitemos el enojo en nuestras vidas y en nuestros corazones? ¿Por qué quiere el Señor que evitemos la ira? Porque aparte de lo que dice de no heredar el reino de los cielos, nos encontramos con muchos disgustos. Nos explotamos y muchas veces con la persona más cercana, con nuestro cónyuge, y reventamos y muchas veces herimos tan fácil a nuestro cónyuge, amados hermanos, con palabras que tal vez no queremos decir, que tal vez no queremos que salga de nuestra boca, porque seguramente no es lo que tenemos en nuestro corazón. Pero como no tenemos el control de la ira, salen palabras que hieren a la persona que tenemos junto a nosotros, que lastima, amados hermanos. Y cuando tenemos esa ira y esa contienda, no es fácil reconciliarse y cumplir la palabra que dice: airaos, pero no pequéis, y que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Porque yo creo que la mayoría o todos de los que estamos aquí habremos dormido disgustados. Seguro habremos dormido enojados. Todos. Yo creo que ninguno puede decir que no. Todos. Y estamos incumpliendo la palabra de Dios cuando me dice: Javi, no puedes tú acostarte peleada con tu esposa Mari. Porque si tú duermes enojada o enojado con tu esposa, con tu cónyuge, estás permitiendo y estás dando paso para que Satanás y el diablo influyan en tu matrimonio. Porque dice: no deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos y dormimos así, se podría decir, parafraseando, el diablo viene y se acuesta en la mitad de nosotros. Porque dice: no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y el enojo es fuente de muchas otras transgresiones y males. Efesios 4:31 nos dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, griteríos y calumnias y toda forma
de malicia. ¿Por qué nos dice, hermanos? Porque la ira y el enojo, ¿qué producen cuando estamos enojados? ¿Qué produce cuando estamos irritados? ¿Quién cuando está irritado, enojado, habla despacio? Habla con cariño. Cuando hay enojo, pues vienen los griteríos. Levantamos la voz como si no nos escucharan, como si la persona que tenemos al lado estuviera lejos, y comenzamos a levantar la voz como si no nos escuchara, porque causa este distanciamiento cuando estamos airados. Salmos 37:8. Yo les digo, hermanos, que la Biblia habla mucho acerca del enojo y de la ira. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Decir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude, porque a veces tenemos ira. El que es iracundo, nos dice Proverbios 15:18, el que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente, que nos dice, las apacigua. Proverbios 15:18. El que están apuntando, por eso. Proverbios 15:18. Y ahora Proverbios 30:33. Mire lo que habla y también nos dice. Proverbios 30:33. Nos dice que batiendo la leche se obtiene mantequilla. Por Proverbios 30:33. Nos dice que batiendo la leche se obtiene mantequilla. Que nos dice que sonándose fuerte sangra la nariz. El que recia se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Yo le tengo que dice, y el que provocando la ira se acaba peleando, se acaba discutiendo. O muchas veces es muy frecuente que discutamos los que sabemos conducir. Por ejemplo, los que vamos con el coche, que se cruza uno, que viene el otro y se enfada, ¿no? Yo recuerdo un día estaba haciendo fila y no me di cuenta que venía un coche detrás mío. Salí de la fila para ir por otra vía, y el hombre que estaba atrás me pitó, hermanos, y luego paré en la redonda y el hombre se paró junto a mí y me quedó mirando de una manera que si yo le decía algo, discutíamos, ¿no? Y solamente lo que hice yo, le levanté la mano y le pedí disculpas, y él, con todo el enojo que tenía, también me levantó la mano, porque si yo le decía algo, seguro discutíamos. Si hemos visto, hermanos, que en estos conflictos pequeños de la ira, cuando no se tiene control, que dos coches empiezan a discutir y el otro, como se enojó, pues sacó la pistola y le disparó. ¿Cuántas veces hemos visto eso? O que se están peleando, discutiendo por los coches porque se rozaron, sale el otro y se dan golpes. Muchas veces aquí nos peleamos, nos discutimos y hacen pagar los seguros, ¿no, hermanos, de pagar todo eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y pasa eso, hermano, eso pasa, es muy común. Cuando esta naturaleza está en nosotros, no tenemos control. Recuerdo, no voy a poner nombres. Yo recuerdo que una vez en Ecuador, que soy de donde veníamos, de pequeño, veníamos de una campaña, veníamos con los hermanos de la iglesia, veníamos, y como en América Latina hay costumbre, no sé si será igual, que estoy muchos años fuera de Ecuador. Cuando íbamos a cualquier lugar, los hermanos nos íbamos montados en el camión. Nos íbamos todos en el balde del camión. Y claro, nosotros venimos de un lugar donde el carnaval, cuando llega el tiempo del carnaval, la gente tira agua a conocidos y desconocidos. No sé si será en todos los lugares así. Mojan, harina, agua. Hay esa costumbre del carnaval, de donde yo vengo. Y veníamos, ¿no?, alabándole al Señor, cantando
del Señor, veníamos. Claro, y había un grupo de personas que estaban jugando carnaval. Y claro, los hermanos, como estábamos en el camión, éramos un blanco perfecto para tirar los tubos de agua. Se pasaba y esta gente nos tiró y nos bañó a los que íbamos ahí. Nos bañó, nos mojaron. Claro, y el chofer paró el camión, se bajó, no a orarle o a abrazarle a la persona, no. Bajó y le dio 2 puñetazos y se subió al camión y seguramente a seguir adorando al Señor. Porque no se tenía dominio propio, porque tal vez por falta de conocimiento de la ignorancia, hermanos, actuó de esa manera. Es real lo que le estoy contando, amados hermanos. Es real. Y puede hacer que esta persona esté por aquí. Claro, porque esta persona cuando era joven era muy fuerte y tenía conocimiento de artes marciales. Entonces pensaba que ninguno le podía tocar ni levantar la voz ni decir nada. Y su reacción siempre dice que ha sido, cualquier persona que le decía, pues, los golpes. Y cuando vino a Cristo, pues no tenía dominio propio y seguía haciendo lo mismo. Si alguien le decía algo, no iba a conversar, sino los golpes. Eso pasa, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque el enojo, la ira descontrolada engendra gritos, contiendas, enemistades. Y estas contiendas pueden ser verbales, transformarse en agresiones físicas muchas veces, engendra palabras hirientes, ofensas e insultos. ¿Cuántos de los que hemos tal vez discutido, peleado, airado con nuestro cónyuge, hemos dicho palabras que han herido? ¿O hemos escuchado palabras que nos han herido? Hemos escuchado palabras que nos han herido, o hemos dicho palabras que han herido a la persona. Y es la persona que amamos, pero soltamos y decimos cualquier cosa que lastima, que hiere, amados hermanos. Y son cosas que van a estar presentes en el corazón de la persona. Y saben, muchas veces lo que pasa también cuando tenemos descontrolada y la ira no tenemos bajo control, muchas veces sacamos cosas del pasado, cosas que ya dijimos que habíamos perdonado, que ya no vienen a cuento decir en ese momento, pero como estamos discutiendo y es la manera de agarrarle algo y decirte, y te saco en cara de esto lo que pasó hace 10, 20 o 30 años, pero te sigo diciendo. Eso quiere decir que todavía ni siquiera ha perdonado. Todavía es peor, ya no solamente es ira, porque todavía sigue sacando lo del pasado. Cuando ya le pedimos a Dios perdón por este pasado y perdonamos por lo que haya sido, amados hermanos. Y ya una vez que nosotros hemos perdonado, se olvidó, se acabó, ya no podemos tocar en cara cuando estemos discutiendo por alguna razón. Peor airarnos o lastimar o tratar de escudarnos en eso para hacer y quedar mal a esta persona cuando estamos discutiendo. Y si es así, tenemos que todavía ver en qué área estamos fallando si no hemos perdonado, amados hermanos. Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Cuando están airados, cuando están enojados, sí salen palabras deshonestas de nuestra boca, hermano. Sin querer, queriendo. Por eso decimos, hermanos, que este es habéis explicado que está escondido, que está oculto. Pero ¿por qué muchas veces puede pasar esto?
Miren, por ejemplo, Jesús enseña que la raíz del homicidio está en el enojo. Como decíamos, ¿cuántas personas han matado por causa del enojo? Mateo 7:21, que dimos lectura al principio, Mateo 5:21 y 22, habla Jesús hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego el 22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje, ya no, siquiera el Señor nos dice que no tenemos que enojarnos. No podemos estar, si nos enojamos, pecar y disgustarnos, y la ira y la contienda. Nos dice este versículo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y Pablo señala que la amargura degenera en enojo, luego en ira, y la ira en gritería, maledicencia y toda malicia, en Efesios 4:31 y 32. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y nos dice el 32, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿De qué? En Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, la ira descontrolada viene tal vez porque de niños fuimos maltratados, porque tal vez vivimos en un hogar donde había violencia, donde vivimos, absorbimos todo eso. Hemos tenido testimonio de hermanos que nos han contado cómo ha sido su infancia. Padres maltratadores solamente han querido abandonar su hogar porque ya no podían vivir en ese hogar. Pero ¿qué pasó cuando se casaron esas personas? Toda esa ira, todo eso que vivieron también luego lo llevaron al matrimonio. También son cosas, son situaciones que han pasado las personas. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es capaz de sanar todas esas dolencias. Tenemos al Señor que murió por nosotros y que se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras maldiciones. Se llevó esa falta de perdón que teníamos en nuestros corazones. Como leíamos, la ira inicia al hombre a hacer lo malo. En Salmo 37:8, el enojo que persiste abre la puerta al diablo, como decíamos. Cuando alguien persiste en una actitud de enojo, según Pablo, está dando lugar al diablo, cuando nos dice en Efesios 4:26-27, no demos lugar al diablo. El enojo atenta contra el amor al prójimo. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:5 que el amor ¿qué dice? El amor no se irrita. El amor no se irrita. Como hemos dicho siempre, ¿cuántos necesitamos para que haya un pleito? Dos. Para que haya guerra, dos bandos. Para que haya discusiones, siempre dos personas. Si el uno quiere irritarse, que a la otra persona el Señor le dé sabiduría para callar y evitamos la pelea. Si no se disgustan, y miren cómo le dejan el brazo cuando se disgustan la esposa y el esposo. Ahora hablando también con mi hermano Luis, he tenido un accidente y le hago operado el brazo a los hermanos. Para que el Señor le restablezca y le quede bien con el brazo. Que le han puesto una placa, dijiste, hermano, te han puesto en el brazo. Ha sido una caída fuerte, hermano. No es que le ha hecho la hermana Ruth, no. Tuvo un accidente. El enojo provoca que la gente aborrezca al prójimo y lo menosprecie.
Sí, Señor, hermanos, si por iras hemos pasado tanto, y todos hemos pasado por enojos. Recientemente yo pasé en casa. Había un vecino que vivía un dúplex más allá y se quejaba diciendo que nosotros hacíamos ruido. Lo supimos de eso, ¿no, nenas? Nos culpaba que nosotros hacíamos ruido y no le dejábamos dormir. Y ponía en el grupo de la comunidad diciéndolo, y nos culpaba a nosotros, y nosotros no hacíamos, pero dale que nosotros éramos, y en verdad, hermanos, del coraje, claro, y le pregunté al vecino que está junto a mí, y me dijo que no escuchaba nada. Al otro vecino que está pegado, así sé que escuchaba, pero no el ruido que estaba diciendo este vecino. Claro, y luego cuando supe que había ido a la policía a denunciarme, diciendo que yo hago ruido a las 2, 3 de la mañana y no le dejo dormir. Cuando yo a esa hora estoy durmiendo, porque a las 5, a las 4 y media me pongo en pie. Ahí tenía yo enojo, tenía coraje, hermanos. Y decía, pero ¿por qué me está culpando si yo no soy, nosotros no somos? Dice, tal vez el perro hará ruido. Luego me tocó respirar hondo, hermanos, porque no podía ni siquiera cogerle de los pelos porque era calvo. Claro, y me acerqué, hermanos, y tuve que respirar profundo y le dije, disculpa, le dije, mira, quiero que me digas el momento que escuches el ruido, que me llames para ver si somos nosotros los que hacemos ruido y dejar de hacer. Porque decía que 2 de 3 de la mañana escuchaba ruido y que éramos nosotros. Y le dije no, y le dije que por favor me avise, le di mi teléfono para que me ponga y me escriba si el momento que estoy haciendo ruido para ver qué pasaba. Y no me escribió. Y le volví a escribir y le dije, disculpa, ¿sigues escuchando el ruido? Me dijo, no, estos días no he escuchado nada. Me dijo él, después pasó el tiempo, hermanos, pero bueno. Pero ya se quedó, ¿no? Ya se quedó eso. Yo, de verdad, a mí me dio coraje, hermanos, porque no éramos nosotros ni me culpaba. Pero bueno, era ese enojo que el Señor sí nos permite enojarnos, aunque parezca que yo nunca estoy enojado. Sí me enojo, hermano, sí me enojo. Pero le digo al Señor que me dé dominio propio para no incurrir en pecado, hermanos, porque después no me gusta estar pidiendo perdón. Mejor digo, evito, hermanos, pero si tengo que pedir perdón, pido perdón cuando cometo faltas con los hermanos o con cualquier persona, con mi esposa, no, sí pido perdón. Pues son cosas, ¿no?, que el Señor, pero es que se presentan, están ahí, se presentan, hermanos, que cualquier situación nosotros pasamos y el Señor dice, ayúdanos, Señor, para evitar y poner control. Airaos, iglesia, airaos, pero no pequéis. Nuestro Señor es ejemplo. ¿Se airó Jesús? Claro que se airó. Claro que se airó. ¿Qué dijo? Entró disgustado, entró al templo y dijo, esto es casa Cueva de ladrones. y vosotros la habéis convertido en ¿qué? En cueva de ladrones. ¿Y qué más hizo? Empezó a tirar todas las cosas que estaban ahí. Imagínense, se airó, hermanos. Claro, pero esa ira no le duró todo el rato. Después estaría en paz, pero ese momento se airó, tuvo iras. Y el Señor que nos dé ese mismo espíritu nos da a nosotros. La ira humana produce la vida justa que Dios. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1, 19 al 20. Miren lo que nos dice, hermanos. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y
y tardo para airarse. ¿Y qué dice el 20? Porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira, cuando tenemos esa ira desproporcionada, esa ira descontrolada, no obra la justicia de Dios. Porque en esa ira nosotros estamos juzgando a las personas, hermanos, porque no tenemos control y hablamos de la ira, la justicia de Dios no obra en la ira del hombre, nos está diciendo. ¿Y por qué nos enojamos? Nos dice Santiago 3, 14, 16. Santiago mismo, Santiago 3, nos dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí se entiende mejor. Donde hay los enojos, las rivalidades, donde hay la ira, la contienda, dice que hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Proverbios 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25 nos dice: no te hagas amigo ¿de qué? De gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa y tomes lazo para tu alma. Yo lo estoy leyendo en otra versión. El 24, Proverbios, dice en la versión: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Lo que estamos leyendo. Nos enojamos por actuar según la vieja naturaleza y no conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos enojamos fácilmente porque tenemos este mal hábito muy arraigado en nuestra vieja naturaleza, en nuestros corazones. Nos enfadamos. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el enojo? Vamos a Mateo 5, 22. Que leímos lectura. ¿Qué dice el versículo 5.2? Dice el versículo 5.2. El 2, sí, ¿qué dice el 2? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo les digo así, dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, mas cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. El 22 estamos leyendo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuélvete y presenta tu ofrenda. Nos dice el Señor Jesús. Que no nos enojemos, que tengamos contienda, que no insultemos al hermano, pero si hubiera hubiese pasado cualquier cosa con nuestro hermano, dice, antes de presentar tu ofrenda, no, por ejemplo, no estamos hablando solamente de lo económico, sino antes de presentar tu ofrenda, por ejemplo, en este tiempo de alabanza que tuvimos, un precioso tiempo de alabanza a nuestro Señor, antes de presentar nuestra ofrenda de alabanza, antes de cantar, antes de estar aquí compartiendo con los hermanos, nos dice el Señor en su palabra: pues deja ahí tu ofrenda, acércate a tu hermano.
con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano y luego vuelve. Y ahora sí, levanta tus manos al cielo y alaba el nombre de nuestro Dios. Pero ya nos hemos reconciliado, ya no tenemos ningún problema con nuestro hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo denuncia al enojo como pecado muy grave y digno de juicio, como estamos viendo. No lo admite, ni la intención, ni en palabras, ni en gestos, ni en acciones. La ira, cuando tenemos esta ira descontrolada, es mucho más grave de lo que pensamos. Es mucho más grave. Porque Jesús no admite ni la intención, ni las palabras, ni en gestos, ni en acciones este tipo de iras. Por esta razón no debemos excusar nuestro enojo ni justificarlo. No tiene lugar en la nueva manera de vivir del cristiano. Hay quienes se resignan a este mal y se excusan diciendo: así soy, ¿qué puedo hacer? Este es mi genio, así nací. Pero en Cristo hay solución para este problema, hermano. Lo podemos solucionar. Tenemos que despejarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, que nos dice en Colosenses 3, 8 al 15. Miren lo que nos dice Colosenses 3, 8 al 15. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El 11, donde no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, el 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora nos dice el 13: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No da oportunidad la palabra de Dios para que nos enojemos, nos peleemos y nos vayamos enojados o peleados. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Somos agradecidos con el Señor, hermanos? Amén. Entonces tenemos que atesorar su palabra, lo que nos está diciendo. Y leamos versículos en Romanos 6, en Romanos 6, del 6 en adelante. Miren lo que nos dice, hermanos. Romanos 6, versículo 6 en adelante hasta el 14. Nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nos dice a nosotros ahora, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos,
Si hemos muerto en Cristo Jesús, quien se enseñorea en nosotros es Cristo Jesús y no la carne. Que no presentemos nuestros miembros al pecado, que no presentemos, que no dejemos que el momento que vayamos a actuar o a explotar, decirle: Señor, dame dominio propio para no tener iras. De esta manera tal vez no herir a la persona que está junto a nosotros. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tenemos muchos versículos que nos hablan acerca de que tenemos que abandonar, que tenemos que dejar, para nosotros decirle: Señor, ayúdanos Señor, a poder perdonar, a no tener iras, a no tener contiendas. Mateo 5:38. Vamos a leer esto y terminamos con esto, hermanos. Vamos a leer. Que la palabra misma nos diga. Mateo 5:38 al 48 nos dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, que nos dice, vuélvele también la otra. Así que ya sabes que están jugando carnaval y les cojan, no reaccionen de esa manera. ¿El que manejaba el camión? Del que manejaba el camión, exactamente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y nos dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os haced bien, a los que os aborrecen, y orad. Esto para los de afuera es lo más absurdo, hermano. Como es la canción, ¿no? Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que ha enseñado Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No, solamente a Dios se le puede haber ocurrido dejar escrito esto. Imagínense, hermanos, lo que nos dice: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No podemos infringir estas leyes, no podemos infringir estos mandamientos que nos dicen, aunque para nosotros parezca que tal vez en un momento determinado lo podemos hacer, pero nos dice: no pueden hacer. No pueden. Para que seáis, ¿para qué nos dice que tenemos que dejar de hacer todo esto? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace? ¿Qué dice el Señor? Que hace salir sobre el sol, sobre todos sus hijos. ¿Sobre quién permite que salga el sol? Sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre quién? Sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? Dice Iglesia, porque si aman al que te ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así a los gentiles? Y si no queremos saludar a los hermanos, nos vamos corriendo para no saludarles. Sed pues vosotros perfectos. Cuando dice perfecto, no está hablando de madurez. Sed pues vosotros maduros, como vuestro
de los cielos es perfecto. Maduros en la fe. Nos exhorta el Señor, hermanos. Nos exhorta y nos dice lo que tenemos que hacer. Y finalmente Primera de Pedro 3. Y con esto terminamos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, nos dice Timoteo. Pero en Primera de Pedro, que vamos a dar lectura, nos dice, Primera de Pedro 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Hemos sido bautizados con el mismo espíritu, hermanos? ¿Hemos recibido todos el mismo bautizo? ¿Tenemos a un mismo Dios nosotros? Y nos dice que todos los que estamos aquí y la iglesia de Cristo sean todos de un mismo sentir. ¿Somos de un mismo sentir todos? No saca a nadie del costal, del saco. No saca a nadie, no quita a nadie. Nos dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es que yo no soy amigable, yo soy así, Dios me ha hecho así. Yo de lejito no nos a los hermanos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. La oración de quien escucha al Señor y está atento, dice, a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguid el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. No, hay gente que calumnia, que dice, que murmuran de nosotros, y entonces nosotros con buena conciencia sean avergonzados de esta gente. Porque el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y a los varones también nos dice que tratemos bien a nuestras esposas, que estemos bien con nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice, ¿no? Así que, mis preciosos hermanos, pidámosle al Señor que podamos tener dominio propio, porque si la Biblia habla tantos versículos acerca de la ira y de la contienda, de la ira y del enojo, es porque hay mucha ira y contienda en nuestros corazones. Hay mucha ira, hay mucho enojo. Y el Señor nos dice que tenemos que tenerlo en control a través de su Santo Espíritu. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, por poder participar, Señor, de tu palabra. Quítanos, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón.
corazones. Enséñanos, Señor, a cómo vivir en el reino, viendo tu ejemplo cuando estuviste, Señor, en este mundo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a caminar justamente, rectamente, como dice tu palabra, y que seamos, Señor, maduros, como dice tu palabra, perfectos, que haya esa madurez espiritual en cada uno de nosotros. Quita, Señor, toda contienda, toda amargura, toda ira, todo enojo, toda malicia que hay en nuestros corazones, para actuar como hijos, como hermanos, para que seamos uno, para que vean que nos amamos, que nos soportamos, que no hay contienda entre nosotros. Y si algo hay en nuestros corazones, ayúdanos para acercarnos a nuestro hermano y pedirle perdón. Presentar nuestra ofrenda, Señor, antes de presentar nuestra ofrenda, reconciliarnos, Señor, para poder levantar nuestras manos a ti, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, por el poder compartir, por tu palabra dicha en nuestros corazones. Señor, gracias por mis hermanos que se han dado tiempo a venir y por los que no están, Señor, por diferentes razones. Señor, te pido que los cuides donde quiera que estén. Señor, protege a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, por su trabajo, Señor, por su salud, por su vida, Señor. Clamamos, Señor, también de una manera muy especial por Luis, para ser detenido, Señor. Que pongas tu mano sobre su brazo, Señor, sobre su hombro. Tú eres el que se lleva, Señor, sus dolencias, su dolor, su fractura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, oh Dios, que restaure nuevamente. Oh Dios, clamamos por su vida. Y mi Dios, clamamos por cada uno de mis hermanos. Quita toda enfermedad, amado Dios, conforme a tu santa voluntad, que sea hecha en este lugar, oh Dios. Bendito eres, y levantamos nuestras manos a ti, reconociendo que tú eres el único Dios, el único y verdadero Dios. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesús